Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. En el programa anterior hablábamos de la comunicación en el matrimonio y hubo temas que no lo pudimos tratar debido al tiempo. Veíamos que una de las causas que nos impiden crecer en nuestras relaciones interpersonales es una comunicación deficiente. Y tratamos la importancia de una buena comunicación y la raíz que nos impide comunicarnos de una manera correcta. Vimos cómo fruto de la caída del hombre, esa comunicación del hombre con Dios y del hombre con sus semejantes fue afectada. Y el hombre, fruto de la caída, tiene la tendencia de ocultarse, la tendencia de utilizar una máscara delante de los demás y no presentarse de una manera transparente y llana. Pero también vimos cómo tenemos la tendencia de culpar a los demás. Y todo esto es fruto del pecado del orgullo que nos domina. Pero en el programa pasado, Patricia nos decía en un momento dado que el cónyuge o uno de los cónyuges tiende a hablar palabras hirientes que son como golpes de espada. Y eso afecta la relación. Y eso nos motivó a seguir abundando sobre el tema y hoy vamos a hablar de las prácticas que destruyen la buena comunicación y las prácticas que desarrollan esa buena comunicación. Y tenemos con nosotros a Eric y Maggie Michelén. Bienvenidos. Gracias. Hola de nuevo. Por invitarnos de nuevo. Gracias. Yo espero que nos nutramos de las experiencias de ustedes, de más de 30 años de matrimonio, tratando de desarrollar puras prácticas para la buena comunicación, porque me imagino, Maggie, que con Eric son muy pocas las prácticas que han destruido la buena comunicación. Es ironía, Eduardo. Es ironía. Entonces, comunicación fue irónica. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Que vamos a hablar Eric, fuera de tú me estás cámara. acusando de una comunicación irónica. No, Yo que estoy fuera de cámara. Vamos a está hablar y bien. discutir a ver qué tú te estás refiriendo. No, y déjame decirle algo. Hablando de comunicación, hace unos segundos cuando tú me dijiste Patricia, ya cuando tú me dices Patricia, yo digo, uy, hay problema. No hay problema. Eso no te dice Pati. Eso es una señal de que hay un problema. Pero no hay problema, tú Él ves. simplemente me está diciendo mi nombre, pero al decir mi nombre completo, no como siempre me llama, yo digo, aquí hay problema. Pero mira, tú estás haciendo una mala construcción. Tú ves, eso Exactamente. trae suspicacia y problemas entre nosotros, lo que Suspicacia. hablábamos en el programa pasado. Exactamente, hay suspicacia, por eso es bueno decir, por eso todos tenemos problemas de Todos comunicación. tenemos problemas. No hay nadie que se salve de eso. Pero ahí viene lo que decíamos en el programa anterior del lugar y el momento. Exacto. Si él te dice Patricia delante de la cámara, tú estás segura que no es nada malo. Si eso te lo dice en la intimidad de tu casa, a lo mejor es otra situación. Y eso es parte del asunto de la comunicación, depende del momento y la forma. Así Así es. Yo quiero que veamos los obstáculos para la buena comunicación. Uno de esos obstáculos es el hablar mucho. Y como decíamos en el programa Mira, anterior, hay 40. personas que porque hablan mucho piensan que son buenos comunicadores. Pero muchas veces no se dan cuenta que al hablar de más, eso los perjudica. Hay personas que hablan cuando deben callar y viceversa. Entonces, el hablar mucho puede ser una práctica destructiva. Eric, ¿qué tú me dices a eso? Lo que pasa es que la comunicación no es de una sola vía. Entonces, cuando una persona habla y habla y habla, él se está comunicando. Pero Él está hablando, tú tienes que saber si se está comunicando. Él está hablando, pero no se está comunicando con el interlocutor. Porque comunicarse es cuando tú das y recibes. Entonces, en ese sentido, no es por hablar mucho, sino hablar lo correcto, hablar lo suficiente y permitirle al otro hablar, porque es hablar y escuchar. Eso es comunicación. Cuando hay un intercambio de Doble ideas. vía, como doble vía. Doble vía. Y a veces uno cree que porque hizo un discurso largo habló. Dice la Biblia, Eric, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. El que ahorra palabras
tiene sabiduría, de espíritu prudente es el hombre entendido. Y dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Es así. Pero no te quedes callado por eso, No, ahora Ahora no no voy a vamos a hablar hablar. nada. No voy a hablar nada para que tú creas que yo soy un sabio. Y pasa, tú eres también, sabio, Eric. pasa también cuando, desde el punto de vista del que escucha, cuando una persona habla y habla y habla, llega un momento que uno decide desconectarse. Tristemente. Eso no es una buena práctica. Explícame eso, que uno decide desconectarse. Bueno, la persona habla y habla y habla, pero llega un punto en que tú soportas X número de ideas y de palabras. O como dice, hay otro pasaje de las Escrituras que dice que el necio busca placer en que su corazón se descubra, lo que quiere estar diciendo, todo lo que piensa, todo lo que sabe, todo lo que cree. Entonces llega un momento que la otra persona deja de escuchar. Es Proverbios Y no 12, 23. Perdón, y no es que yo lo aplaudo, uno no debe dejar de escuchar a una persona, pero en nuestra propia naturaleza caída dejamos la cara presente, pero realmente ya no estamos escuchando a la otra persona. Es bueno que analicemos estas personas que hablan de más de manera que nos sirva a nosotros y sirva también a nuestros televidentes y nuestros oyentes para que puedan trabajar con el hablar de más si es un problema en sus vidas. Y de hecho, en ese contexto hay otro problema que se presenta. En el hablar de más. En el hablar de más y en no permitir al otro hablar. ¿En qué sentido? A veces, cuando tú quieres hablar y el otro habla, tú estás más centrado en lo que tú vas a decir cuando el otro termine que en lo que el otro te está diciendo. Y eso lo que muestra es que tú piensas que lo que tú vas a decir es más importante. Entonces tú no llegas a captar la idea del otro porque tú estás pensando en la tuya. Y eso es muy frecuente en las conversaciones. Tú no acabas de hablar, como yo le digo a veces a mí. Bueno, Eric, tú eres Oye, sabio, porque tú, oye bien, tú te referiste de manera general a lo que tú le has dicho a Margarita. Y que pasa constantemente en conversaciones con amigos inclusive. Con ustedes ha pasado, o sea, fíjate lo que sucede. estamos aquí transparentes. Fíjate lo que sucede. Para mí lo más incómodo es cuando tú no has terminado de la última palabra y el otro te la pisa. Porque tú no has completado una idea. Entonces, una conversación es cuando, yo siempre le digo a Maggie, cuando tú hablas, pausa y el otro entra. Para darte chance a respirar, porque hay veces que tú te ahogas, porque tú sabes que si se te para de hablar, el otro entra y tú no has terminado tu idea. Y una conversación es un desarrollo de una idea de ambas partes, sean amigos, sean esposos, Y eso a veces es muy difícil, porque uno siempre piensa en su interior que tú tienes el asunto. Que cuando yo hable se acabó el asunto, yo soy que sé. Aunque tú no lo digas, es así. Por eso nos cuesta tanto escuchar. Dice que el escuchar es de oro, porque es mejor oír al otro. Entonces una conversación es una comunicación entre 2, 3 o 4, pero una conversación, no un monólogo. Entonces, lo primero que debe analizar las personas que lo primero que deben analizar las personas, nuestros televidentes y oyentes, es si ustedes tienden a hablar de más, si sus conversaciones son un monólogo. Oye lo que dice la Escritura en Proverbios 18, en la Nueva Traducción Viviente. El sabio con gusto recibe la instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Y dice un autor que hay personas que tienen una política de boca abierta, ya que están hablando constantemente y es algo con lo cual deben trabajar. Pero tú sabes una cosa, Eric, que hay personas que viven criticando, chismeando, murmurando, y eso es hablar de más y es hablar las cosas indebidas. Claro. Eso es pecar. Sí. Pecado. Eso es pecar al hablar de más. Entonces, fíjate, algo que debemos analizar es si en nuestra conversación, en nuestra comunicación con nuestros cónyuges, nuestras conversaciones giran alrededor de cosas negativas de otras personas. Eso es muy frecuente y es un pecado que todos nosotros de alguna forma tenemos. Como que comentar del otro. Comentar del otro. ¿Qué tengo yo que comentar del otro? Algo no tiene que ver conmigo. Salvo que no lo haga de una forma edificante y con la persona adecuada. Sí. Pero nosotros tendemos eso mucho a veces, a hablar de... Hay una práctica con eso. Para saber si yo estoy hablando de más con relación a otra persona, ¿estoy diciéndole esto a la persona que le incumbe
o a alguien que puede contribuir a resolver el problema. Si no son esas dos personas, estoy chismeando porque estoy hablándolo con la persona equivocada. Y de hecho, nosotras las mujeres, según estadísticas, estamos más inclinadas a hablar de sentimientos y de personas, mientras que los hombres están más inclinados a hablar de actividades y objetos. Mira, Buen es bueno dato. que tú lo dices, buen dato. Nosotras las mujeres tenemos que redoblar la guardia. Porque tiende a como- caer en el chisme más fácilmente. Más fácilmente porque hablamos de personas Mira y de qué bien. emociones. Entonces, hablo de fulano. ¿Tú viste cómo me miró fulanita? Y entonces ahí empiezo, ay sí, te miró mal, mira. Y ahí yo empiezo una historia y entonces caigo en algo que quizás esa persona me dijo y era secreto y se lo comparto a otro. Tú sabes otra cosa interesante. Perdón, Eduardo, déjame decir, y hablando de eso de hablar de otra persona, muchas veces hay personas que dicen, pero lo que yo dije fue verdad. O sea, es una verdad. Lo que pasa es que si es una verdad y es una información negativa de esa persona de quien tú estás hablando, no debe salir de tu boca, porque ya tú estás generando en esa otra persona una imagen, una idea y todo un concepto de esta persona negativo. Nosotros, aunque sea una verdad, no estamos llamados a compartirlo, porque una cosa es hablar una mentira o una calumnia o un chisme adrede, y otra cosa es que la gente piensa que porque es verdad yo puedo decirlo. No, si es negativo tampoco debo decirlo. Entonces debemos evitar ese monólogo, debemos evitar los chismes, pero hay una manera de hablar de más. Las personas que siempre están a la defensiva, la persona que es sabia en su propia opinión, la persona que siempre se está justificando, que siempre tiene una razón que dar cuando le cuestionan algo. O monedas para devolver. Monedas para devolver. O la última palabra, como Eduardo me decía a mí, muchas veces, por mucho tiempo me decía, yo hablaba. Y yo, el que me conoce sabe que yo puedo hablar con mucha, vehemencia. Ponle propiedad para ponerlo Con mucha bonito. propiedad. Y yo emitía una opinión y Eduardo me decía, ya, habló la Pati primera. No hay más nada que decir del asunto. De hecho, hay un ejemplo en la escritura que a mí me llama la atención. Yo no lo voy a tomar en el sentido del sentido mismo, sino de lo que tiene que ver con ese tipo de conversación. Los tres amigos de Job hacen un monólogo. Y cada uno de ellos hace un juicio de lo que entendían de por qué Job estaba. Pero no le permiten a Job mucho defenderse, ¿no? Ellos Así es. hablan y hablan. Pero hay un personaje tranquilito ahí, que escucha todo lo que los demás dicen. Y casi al final del libro, creo que es Eliú, dice, miren, yo no he hablado porque yo era el más joven. Oigan la razón. Y yo me imaginaba que ustedes que eran los más viejos iban a hablar Sabiduría. con la sabiduría, y por eso yo los he escuchado, yo no me he atrevido. Ahora yo me voy a atrever a hablar. Y cuando habla Eliú, habla poco, pero lo que dice tiene sustancia. Y después viene la conversación de Dios con Job. Y Dios, en la última parte del libro, creo que en un capítulo solamente, dice todo lo que tiene que decir. Así es. 30 y pico de capítulos dándole las razones que fue por esto, y tú tienes que examinarte, y yo entiendo, y yo creo. Y Job al final le dice, Dios le dice, ciñe como Aarón tu lomo que yo te voy a decir. Y cuando Dios termina de hablar breve, Job le dice, ahora es que yo estoy entendiendo, ahora es que yo te conozco, porque las palabras fueron exactas las que había que decirle. Es así. O sea que nada de lo que dijeron esa gente durante 30 y pico de capítulos hizo tanto efecto, al contrario. Lo que le hizo a Job fue crearle más dolor por el juicio. Esas son palabras que a veces tú dices, hablan y hablan y hablan, pero tú estás llegando al corazón del asunto. Y hubo algo que tú dijiste al principio. ¿Tú sabes cuál es la razón por la cual las personas hablan de más? El orgullo. Orgullo. ¿Por qué? Porque yo estoy superior a los demás. Yo me estimo tanto a mí mismo que cuando yo hablo, esa es la opinión que debe prevalecer. Esa es la medida. ¿Y qué yo les recomiendo a nuestros televidentes? Pregúntele a su cónyuge si usted habla de más y esté dispuesto a oír con humildad. Y ora como el salmista que dice, Señor, pon guarda a mis labios, vigila la puerta de mis labios. Vamos a la pausa para seguir hablando de las prácticas que destruyen la buena comunicación. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior hablábamos de las prácticas que destruyen la buena comunicación y veíamos cómo el hablar mucho
es un obstáculo para la buena comunicación, pero hay otro obstáculo más que es el hablar poco. Hay personas que tienen un déficit de palabra, que pueden pasar un día completo o días hablando solamente con monosílabos. ¿Y esto qué hace? Bueno, que la relación con su cónyuge sea sumamente superficial. Pero esto también lleva a que el cónyuge de aquel que habla poco piense que no le interesa a su pareja porque no tiene nada que compartir conmigo, no tiene nada que decirme, yo no le importo, yo no soy un punto central en su vida. Y es bueno que les hablemos a esa persona. ¿Qué tú dirías, Eric? Tú eres un hombre como de monosílabos, que habla poco. Yo te voy a decir la verdad, yo creo que sí, que yo tiendo en mi naturaleza a no hablar mucho. Sin embargo, entiendo que tampoco eso es correcto. Okay. Porque hay momentos que la educación, el amor al prójimo te lleva a interesarte en el otro. Y te voy a decir algo, en ese contexto, tú a mí me eres de ejemplo. Y me instas a eso. Porque tú eres una persona comunicativa, te acercas a un grupo y puedes entrar fácil. A mí se me hace muy difícil. Pero yo he tenido que trabajar con eso porque sé que no es una fortaleza, es una debilidad. Porque hay momentos en que es necesario hablar. Yo creo que todo está en el balance. Ni hablar poco, ni hablar mucho. Es simplemente hablar lo necesario y uno no va a estar midiendo las palabras. Pero sí tiene que haber ese fluir, sobre todo en el hogar, que tú estás con tu esposa el día entero y si tú no hablas con ella, entonces ¿con quién tú vas a hablar? ¿Y tú hablas poco o mucho con Maggie? Yo con Maggie hablo mucho, si tú supieras. Pero que también lo que yo creo es que Dios no nos quiere dejar a ninguno donde estamos. Así es. Es un asunto de crecer. Exactamente. Si mi tendencia es hablar poco, entonces el Señor quiere que yo mortifique eso, por decir así, y que salga de mi zona de comodidad y hable más y comparta más de lo que está pasando dentro de mí, de mi mundo. Y el que habla mucho, entonces es lo contrario, tiene que refrenar más su lengua para no caer en los pecados, en lo que vimos en el segmento anterior, de lo que era hablar mucho. Pero tú sabes una cosa, que hay personas que no solamente hablan en monosílabos, sino que dentro de ese hablar poco evitan ciertos temas. Porque hay personas que tú le estás hablando de un deporte específico que le gusta, o de la política, o del tema de su profesión, y hablan mucho. Se despliegan. Se Eso de- es sí, egoísmo. sí. Eso es Es una egoísmo. forma de egoísmo. O sea, yo hablo de lo que a mí me interesa, lo que el otro me dice, no, Mira, no hay un me punto interesa. hay un Es punto así, el interesante. egoísmo es la causa de hablar poco. Mira, hay Pues un no me punto- interesa, no lo hablo. Hay un punto interesantísimo que tiene que ver con el egoísmo. Fíjate, la mujer y el hombre tienen intereses diferentes. Yo creo que un buen matrimonio... Las mujeres y los el hombres tienen intereses Explícame diferentes. eso, Eric, porque tú haces unas afirmaciones que son profundas. Bueno, si un grupo de mujeres se reúne, es probable que la conversación que van a llevar La tiene casa, que ver los con hijos, asuntos ok. que son femeninos. Y no siempre así, hay mujeres que hablan de muchas cosas de teología, inclusive hasta de teología o de política. Hay mujeres más versátiles, pero por la naturaleza normalmente. Y a veces es correcto cuando tú te interesas un poco en ese mundo, pero también es la mujer correcto cuando se interesa un poco en el mundo del esposo. Ok. O sea, no solamente es lo mío. Yo llego, vamos a hablar de trabajo, de negocio, del asunto de la iglesia, tal cosa. No. Y también vamos a hablar De la educación de los niños. de la educación de los niños, de avivar nuestros corazones, Ay, de sí, tal, o ese lo que tema sea. es muy importante. Porque eso muestra una consideración y un acto de amor, aunque tú no quieras. Y a veces también en puntos sociales, nuestro silencio obedece a que nosotros estamos minimizando lo que el otro está hablando. Así es. A mí no me interesa nada de eso, pero trata de interesarte porque el Señor te mandó a negarte a ti mismo. Y en esa negación te lleva a tú llegar a tu casa, que es el tema que nos ocupa, que es de la esposa y el esposo, y tú decirle, ¿cómo tuviste el día hoy con los muchachos? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, que tengo una situación aquí. Y aún cosas cotidianas, escucharla, le da una importancia que te permite también una apertura para tú llevar lo tuyo. Pero ni una cosa ni la otra. Ni tú solamente hablar de lo tuyo, ni ella solamente hablar de todo lo que le está pasando en el día entero, porque esa es otra. Un esposo llega cansado de la calle, de oír asuntos y problemas, llega a la casa y le están esperando con una lista de problemas y los niños, me pasó. Espérate. Pregúntale que cómo le fue hoy. Pásale la mano por la cabeza. Y mira, a ver, interésate en tus asuntos. Entonces en la noche, más tarde, mi amor, tú no sabes que hoy he tenido problemas con los niños, estoy agotada. Eso es una buena comunicación. Ahora, eso se ejercita, eso se trabaja con mucha ayuda de Dios y con mucha negación de nosotros mismos.
Dice la Escritura, más bienaventurado es dar que recibir. Y la negación de uno mismo, Eric, es egoísmo. Como eso a mí no me interesa, yo no lo hablo. Yo no te voy a prestar atención. Entonces, como yo estoy tan ocupado con mi trabajo, con mi propia vida, con las cosas que yo tengo que hacer, yo no voy a hablar de ese tema. En el fondo es el pecado. El pecado. Nosotros. Nadie puede Volvemos. decir, ay, es que yo soy así, eso es que yo soy así. No, no podemos quedarnos así. No, y debemos entender que es un problema que debemos superar. Y que no lo vamos a poder superar en nuestra propia fuerza. Y lo que veíamos en el programa anterior, que yo tengo que entender que eso es un pecado de mi parte, el ser egoísta, que yo debo confesar mi pecado a Dios, mi pecado a mi cónyuge y hacer un plan para yo no ser así. Yo debo hacerme el propósito de cambiar, no en mis propias fuerzas, sino en las fuerzas que Dios me Y da. algo, Eduardo, que es bueno traer a colación. Nosotros los creyentes estamos en un proceso de santificación. Nosotros no podemos esperar que oímos todas estas cosas y que mañana, la semana que viene, vamos a ver cambios dramáticos. No, esto es un proceso de santificación y en ese proceso Dios está trabajando con nuestro hablar. Por lo cual no debemos desanimarnos entonces. No desanimarnos, tener esperanza, pero también tener paciencia. Porque al que habla mucho no le va a ser fácil dejar de hablar de la noche a la mañana. Y al que habla poco no le va a ser fácil venir y mañana explayarse y decirte todo lo que sucedió en el día. Ok, entonces, un obstáculo es el hablar mucho, otro es el hablar poco, un tercer obstáculo es la mentira. La mentira deliberada, consciente, descarada. ¿Qué es la mentira? Es toda manifestación contraria a la verdad. Yo puedo mirar esta taza y decir que esto es negro y es azul marino, pero yo no estoy hablando mentira, que yo la estoy percibiendo como negro. Me estoy explicando, yo estoy equivocado en mi percepción. Pero la mentira es una manifestación contraria a la verdad, algo que yo estoy haciendo conscientemente. Y uno dirá, bueno, pero yo no hablo mentira, yo soy cristiano, pero es algo que ocurre con mucha frecuencia. Tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, Sí. con frecuencia. El esposo que le dice a la esposa, ay, ya me duele la cabeza cuando tiene que ir a casa de los suegros. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí hay problemas. Sí, eso es así. O cuando tú no quieres hacer algo, que tú dices, mira, yo no puedo hacer tal cosa porque me siento mal, pero tú haces la misma cosa sintiéndote igual de mal porque te interesa. Entonces tú tienes que ser verdadero. Mira, yo a veces le digo a la gente que yo no acepto internamente, a veces lo expreso, cuando una gente me dice, tú sabes que no te he podido llamar, yo no he tenido tiempo, en 2 semanas, por ejemplo. Entonces, no, tú me dices, yo no he tenido la prioridad, o hasta con delicadeza, porque la verdad no es esa. ¿Cómo es posible que en 2 semanas tú no hayas marcado el teléfono y tú has marcado el teléfono de mucha gente? En ese contexto tú debes decir lo que es verdad. O mira, yo no quiero ir porque tú sabes cómo yo me siento en esa situación y es probable que eso te lleve, que si es el caso que tú dijiste ahorita, que tu esposa, que es sabia, te va a decir, pero vamos y yo te voy a cortar el tiempo. O acompáñame a esto y yo voy a tratar de que se te ponga menos difícil, porque hay comunicación. Tú le estás diciendo, yo no quiero ir, porque la verdad es que cuando voy, salgo mal, los temas que se tocan, esas conversaciones o ese trato, pero tú te has comunicado y tú, ya como tú entiendes eso, te ayuda en ese tipo de relación, aún en cosas incómodas como esa. O, mira, mi amor, a mí no me gusta ir a un cumpleaños de tal cosa, pero acompáñame, pero ya tu esposa sabe que a ti no te gusta y tú le das las razones reales de por qué no te gusta y ella te puede ayudar o viceversa. A mí no me gusta ir a un juego de pelota porque en el juego de pelota yo no estoy acostumbrada a ese movimiento, esa bulla. Entonces ya tú sabes por qué no quiere ir. Pero no digas, es que me siento, tú sabes. Porque si en ese mismo momento la llama a otra persona para lo que le interesa, inmediatamente uno se compone. Es así. Eso es una forma de mentir. O cuando usamos también palabras extremas. Yo nunca. Sí. Tú nunca me haces caso. Ajá, tú nunca me haces caso. Eso quiere Tú decir... jamás vas a cambiar. Ajá. Eso es terrible. Pero eso es desesperanza. Así No, es. ¿tú sabes Y lo que en Cristo significa hay eso? Que tú esperanza. no crees en Dios. Cuando tú le dices a una gente, tú jamás vas a cambiar, que tú no crees en Dios. Así que Dios puede transformar Sí, a una o- persona. O tú nunca estás aquí cuando yo te necesito. Bueno, pues ya tú no vives mi vida. Así es. Sí.
sea, hay que tener cuidado porque también eso rompe la comunicación. Claro Sí, son que sí. prácticas que Esa es la práctica que lo destruyen. destruye. Que la destruye. Entonces, buena el hablar comunicación. mucho, el hablar poco, el mentir, pero hay otra práctica más que es la ira. Ah, no, ese dura. Y que sí dura. Pero tú Eso- sabes que, Eduardo, tú sabes que esa frase, prácticas que destruyen la buena comunicación, yo lo he visto, o sea, yo lo he vivido, que tú puedes estar conversando con una persona, tratando de tener una comunicación, y cuando entran ese tipo de frases, es literal que la destruyen. Sí, sí, o sea, sí. tú decides guardar silencio Ya. y lo dejamos ahí. Entonces se requiere esa práctica intencional de vencer ese obstáculo, aún en el mismo momento. O sea, no es solamente, "Ay, yo voy a tratar de hablar menos, voy a tratar de hablar más, no voy a mentir". No, a veces es en el mismo contexto de una comunicación, de una conversación que se está llevando a cabo, que entran esos factores que la destruyen, que tenemos que tomar la decisión de seguir adelante hablando, porque uno lo que quiere es decir, no hablo más, entonces hago Así. aquí, no sigo. Ahora, Y ahí quizás también entraría lo que hablamos en la sección pasada. Mira, perdóname, yo no debía haber dicho esta expresión de que tú nunca estás aquí. Perdóname, si tú has estado presente ahora, en este momento preciso, te he sentido que no estás Ausente. a mi lado. yo quiero ahora que hablando de ese obstáculo que es la ira, ayudemos o nos ayudemos a nosotros mismos y a nuestros televidentes a identificar el tipo de ira que lo caracteriza, porque esa ira se manifiesta de diferentes maneras. Hay personas que se airan y explotan. Y Son estrallan. como, sí, gritan, estrallan, ofenden. Y dice la Biblia, el enojo del necio se da a conocer al instante. ¿Y por qué yo conozco el enojo del necio? Porque el necio No sé qué es como tú- que le ponen un fósforo a la pólvora y explota. Eh, Y es bueno analizar si uno es ese tipo de persona. dice la Escritura que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es así. Y esa ira se manifiesta a veces en silencio. Pero Ah, esa es pero esa es la otra otra, esa es la manifestación. otra. No es más, esa era más Mira, peligrosa. esa es la otra. Cuando Una una es- gente está como un volcán. Ya adentro. tú sabes lo que hay. Explota, pero cuando sale esa lava, Sí. quema mucha gente. Y hay otros. El que se mantiene en silencio, Eri, es como cuando tú pones una Una- olla de agua a hervir que va calentándose poco a poco. Pero cuando entra en ebullición, se siente. Es que se percibe como quiera. Déjame ponerte un ejemplo de eso. Es la esposa que el esposo le habla mal, la maltrata, no la toma en cuenta, la ignora, y ella está allí calladita al lado de su esposo. Pero llega un día en que Se levantan los caballos. sí, que todo eso sale y explota. Esa ira no apareció de repente. No. Esa es una ira acumulada de años, de malos tratos, de falta de comunicación, de menosprecio. Y llega un momento donde eso sale a la luz. Y nosotros debemos analizar. Si nosotros primero hemos llevado al otro a tener esa amargura, resentimiento contra mí, pero también yo debo analizar si yo tengo esa amargura en mi corazón. Y debo enfrentar ese problema directamente. Porque si me quedo callado y no resuelvo esa situación, lo que estoy haciendo es odiando a mi cónyuge callado, ahí en silencio. Y alguien dirá, pero ¿cómo yo voy a odiar a mi cónyuge? Sí, odiar a mi cónyuge. Porque dice la Escritura, no odiarás a tu hermano, sino que lo reprenderás. Tú debes amar a tu prójimo. Entonces, pero fíjate qué interesante. Cuando yo amo, yo no me quedo callado, lo que hemos hablado anteriormente, Hablo la Maggie. verdad en Yo amor. reprendo al otro en amor. En amor. Y de hecho hay un antídoto para eso, está en Efesios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que eso está diciendo ahí es, no deje que el otro día venga, porque tú vas a amanecer más acumulado. Sin haber resuelto el Sin problema. haber resuelto el problema, o si por lo menos ponerlo en pausa. Sí, hasta el Pero- otro día. Pero una pausa Pacífica. acordada. Acordada. Porque eso trae otro problema. Por ejemplo, tenemos que resolver el problema. Eso pasa mucho con la mujer hacia el hombre. Yo no me voy a acostar que no resuelva el problema. Pero ya en ese momento Espérate, tú repite estás- eso, repite. tú- ¿Qué es lo que dicen las eso mujeres? sucede. Yo no me voy a acostar hasta que eso se resuelva el No, las problema. mujeres pueden durar hasta las 7 de la mañana del otro día hablando. Y a veces es más sabio decirle, mi amor, mire, yo sé que tú estás cansado, pero mañana por la mañana, cuando nos levantemos en paz, deben tomarse un cafecito primero tranquilo. Y entonces entramos en tema, porque esa noche ninguno de los dos duerme. Ahora, Sí. uno debe proponerse seriamente no acostarse
innecesariamente. Y cuando digo innecesariamente, porque hay problemas que no se pueden discutir antes de acostarse, ya no se puede. Pero si tú puedes, por lo menos cerrar el capítulo en paz. Mantener cuentas cortas. Cuentas, esa es la palabra. En todo el sentido de la palabra. Porque las cuentas cortas no se acumulan y son más fáciles de resolver. Porque ahí es que viene que tú empiezas diciendo, tú sabes lo que tú me dijiste esta tarde. Pero no esta tarde, no, mira, antes de ayer y la semana pasada, y tú tenías todo eso en tu corazón. Y hace 3 años, Ya en tal hace día, en tal Un restaurante. libro de contabilidad. Un libro de Y eso, contabilidad. sí, esa herida estaba infectada y explotó. Y lo que salió de ahí no fue nada bueno. Entonces, eso Contrario a trae otro Corintios asunto que 13. tiene que ver con la palabra. No guardar amargura en tu corazón. Es así. Porque eso te lleva a la amargura. Pero vamos a seguir hablando de esos obstáculos en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Dice Proverbios 31:26 que la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia, de bondad está en su lengua. Hay una práctica que nos falta por ver que destruye la buena comunicación, que son las palabras corrompidas. Dice la Escritura en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida es como una fruta podrida, es como un pecado que también está podrido. ¿Qué pasa si tú te comes una fruta que está descompuesta? Te hace daño, te enferma. Entonces las palabras corrompidas son aquellas palabras que son venenosas, que son destructivas, las palabras que destrozan al otro. Yo conozco a mi cónyuge, todos conocemos a nuestros cónyuges, sabemos sus áreas de debilidad, sus temores, entonces nosotros decimos palabras que la ofenden, que la destruyen, que le hacen daño cuando la decimos así. Y en ese contexto era lo que tú decías, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que son palabras que destruyen. Esposos que le hablan a las esposas, dicen, tú no sabes cocinar, tú eres igual que tu mamá, tú no sirves para nada. Wow, eso es algo difícil, duro. ¿Qué tú tienes que decir a eso, Eric? No, que cuando tú hablabas del golpe de espada, yo pensaba que la espada hiere. Y la herida puede suturarse, pero normalmente esa marca queda. Por eso es que uno debe medir muy bien cuando va a decir algo, porque normalmente una palabra hiriente, la persona te la perdona y pasa, pero es algo que con mucha frecuencia se queda ahí en el corazón y es una herida un poquito abierta y que se abre cada vez que viene algo parecido. Y yo siempre, y ahorita le comentaba a ustedes fuera de cámara, uno se arrepiente muy poco de haber callado y de haber hablado muchísimo. Cuando tú dices una palabra incorrecta a tu cónyuge o a cualquier persona, ya tú no la puedes recoger. Tú puedes ser perdonado, pero ya tú no la puedes recoger. La dijiste y de hecho, tú estás diciendo lo que tú piensas de esa persona aunque pidas perdón. Ya Sí, porque tú dices de que, ay, yo no quise Yo no decir quise eso. decir eso. No, pero realmente Pero tú lo dijiste. Pero lo dijiste dijiste. eso. De la Y ya abundancia no se del puede corazón, retener, habla habla la la boca. Así es. Las burlas, las críticas, Ironías, La ironía. las ironías. sarcasmo. Todas son palabras corrompidas. Y está el otro cónyuge tratando de agradarte, tratando de hacer las cosas bien, y aquí estás tú respondiendo mal. Y un Imagínate cómo se siente el otro ante esa situación. Un punto que no es muy común que sea de esto, pero que muchas veces yo lo veo así también, y quizás ustedes no piensen igual, pero para mí las cuerdas. Las cuerdas. La cuerda, Di que son las cuerdas. Bueno, la cuerda es cuando tú estás constantemente Molestando al otro, otro relajando. con a tono de chanza, como si fuera relajo, pero en el final de cuentas tienen como una verdad detrás, verdad. que muchas veces tú la estás disfrazando. Y siempre es así.
así entonces? Yo no sé si eso cae dentro de palabra corrompida. No creo que siempre es Derek. así. No. Pero hay personas que le molesta. Le molesta. Eso. Hay Sí. personas que les molesta que eso Y suceda. si le molesta, por amor, no se las debe de decir. Exacto. Yo conozco gente que no se deberían de acuerdo. Pero hay algo maravilloso de nuestro Señor, como Él en Isaías 54, cuando habla de ese Mesías que vendría, que su característica era que Él le pedía al Señor que le diera lengua de sabios para saber cómo hablar al cansado. Y tú decías ahorita algo, que uno debía de ser intencional. Y la palabra lengua de sabios es una lengua adiestrada. Entonces, intencionalmente nosotros debemos adiestrar nuestra lengua para hablar palabras que edifiquen y no que destruyan. Y es lo que vamos a ver ahora, las prácticas que desarrollan la buena comunicación. Para yo tener una comunicación abierta, honesta, transparente con mi cónyuge, lo primero que debo hacer es hablar verdad. Dice en Efesios capítulo 4, versículo 25, que una de las características del nuevo hombre es que habla verdad. Habla y habla verdad. Entonces nosotros debemos ser honestos, debemos ser transparentes con nuestros cónyuges. Primero debemos hablar, que los matrimonios no están hablando. Debemos dejar de ver tanta televisión, estar tanto tiempo en el internet, tanto tiempo en las redes sociales, en el WhatsApp, en el Facebook, en el Instagram y hablarse. ¿Tú sabes por qué las personas, tú los ves en un restaurante, una pareja de esposos sentados cada uno en una mesa y Eso es terrible. mandando mensajes? ¿Tú sabes por qué, Eric? Porque parece que no tienen nada que decir. Es probable. Porque no han desarrollado esa comunicación. Entonces nosotros no podemos sustituir la comunicación con mi pareja por el teléfono, Eric. Y tú acabas de decir algo Por los interesante. medios de ¿Tú crees que me estoy comunicación. quejando? No, yo lo que tú estás diciendo. No tienen nada que decirse entre ellos, pero tienen mucho que decirle a los otros. Sí. Y ese otro puede ser cualquiera, un amigo, un hermano. Terrible si es otra, o lo que fuera. Eso ya entre cristianos ni se debe. No es que no hay una comunicación entre alguien, pero definitivamente tu primera fuente de comunicación es tu esposa. Porque la que vive contigo es tu otro yo, este es tu otra Es la parte. compañera, la mujer de tu la mujer de tu pacto, pacto. la mujer que Dios te dio Entonces, para que fueran una sola carne. Yo Eric. creo que esos aparatos han sido unos destructores de la comunicación en todo el sentido de la palabra. Yo estoy últimamente que tengo que trabajar con mi corazón. ¿Tú utilizas mucho No, el yo no, WhatsApp, no, esa cosa? yo lo uso para trabajar, pero no lo uso mucho en conversaciones interpersonales porque creo que es una mala educación. Fíjate lo que pasa. Ok. Suponte que yo estoy hablando contigo aquí ahora mismo y tú estás... Eso es incorrecto. No, No tú me me estás está diciendo poniendo- que no te A mí interesa no lo me que interesa estamos lo- hablando. a mí me interesa lo que una persona que está a lo La mejor a China. 1000 kilómetros de aquí me está diciendo y no nos estamos dando cuenta. Yo creo que las familias cuando llegan a la casa a comer deberían poner como regla que los celulares se pusieran en algún lugar para no interrumpir esa conversación. Yo recuerdo, ahora voy a decir una expresión bíblica en la casa de mi padre. Yo recuerdo esas conversaciones de sobremesa. Eso tenía un valor tan grande. Cuando nos quedábamos ahí hablando de los problemas del colegio y de esto y de lo otro, y aún hasta hablando cosas negativas en un momento dado, pero eran conversaciones, no era tanto esas uniconversaciones, donde tú estás con otro que no está ahí. Y esto ha sido destructivo. Es muy bueno para muchísimas cosas, pero ha sido destructivo. Porque dice Eric que esto acerca a los que están lejos, Lejos. pero Pero- distancia separa a los que están cerca. Pero tú no vives con los que están lejos, ¿no? Es así. Pero tiene su valor. La gente que tiene Sí. gente fuera, lejos, en otros países, Sí. Claro. te trae familiares que tú tienes, y tú sientes que tienes una relación más Pero tu cercana. relación Pero es primaria el con tu balance, esposo, no el los hijos balance. que están El fuera, balance. ni con Todo es el otra balance. persona. No, pero yo estoy de acuerdo, No. yo estoy de acuerdo. Eso- Y yo soy mea culpa, como dice, muchas veces Eduardo me dice, deja el teléfono, que no lo lleve, inclusive a los sitios, pero también aún no solamente los chats y las redes sociales, aún el celular en sí, porque yo he sabido muchas veces salir contigo, Eduardo, y que entre una llamada de una tercera persona y vamos juntos solos Nuestro en paseo. el Se- vehículo, se en el interrumpió. carro, Se y interrumpió. nosotros no pudimos hablar ni una palabra porque fuimos desde que salimos hasta que llegamos con la conversación Es con así. una tercera Es persona. así, pero
Eso está perfecto, ya hemos visto que debemos hablar, que debemos evitar los teléfonos, pero aquí estamos hablando que debemos hablar verdad, que debemos ser honestos, que debemos ser transparentes en nuestra conversación. ¿Por qué decimos esto? Porque hay matrimonios que se han ocultado muchas cosas, que no son honestos, que no son transparentes. Y si yo quiero caminar en luz, si yo quiero hacer las cosas bien, yo debo ser transparente, o sea, hablar con mi cónyuge, que conozca lo que está pasando en mi vida y que conozca las cosas que yo he hecho mal. Es hablar verdad, de manera que podamos buscar el perdón de Dios y de mi cónyuge si he hecho algo malo también. Y debo ser sincero, debo ser transparente, debo mortificar el orgullo para ser sincero y transparente. ¿Qué tú me dices, Eric? Es otro problema adicional, que es la desconfianza. Cuando una persona comienza a desconfiar de su cónyuge porque le oculta cosas, cuando le dice la verdad, entonces tampoco la cree. Es así. Porque tú no sabes. Y eso es tan importante, la transparencia, como que no hayan secretos. Es más, que no deben haber secretos porque son una sola carne. Solamente tú debes callar aquellas cosas que tú con una limpia conciencia sabes que callándola haces bien. Ajá. Y debo caminar en mi comunicación para que sea mi comunicación con mi cónyuge debe ser al nivel más alto. ¿Qué te quiero decir? Hay personas que en su comunicación solamente intercambian saludos, algunos hablan de los hechos, de lo que les sucedió, pero yo debo, cuando hable con mi cónyuge, hablar de mis sentimientos, mis emociones, mis dudas, mis temores acerca de ciertos hechos, acerca de mi vida. Yo debo estar en la disposición de poder abrir mi corazón ante mi cónyuge para que sepa lo que está pasando en mi vida. Y yo no creo que eso te hace más vulnerable. Yo creo que eso te hace crecer. Profundiza la relación de ambos. Pero vamos a una pausa. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Y ahora, lo recomendado. En lo recomendado para hoy tenemos la charla de un servidor, el pastor Eduardo Saladín, acerca de la comunicación en el matrimonio titulada Ya entendí lo que dijiste. En esta charla vemos las prácticas que destruyen la buena comunicación y las prácticas que desarrollan la buena comunicación. Ya entendí lo que dijiste. Si queremos tener una comunicación correcta con nuestros cónyuges, debemos trabajar también para resolver hoy los problemas que se presentan hoy entre nosotros. Lo que veíamos, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, nosotros, los problemas que se susciten hoy entre nosotros, debemos resolverlos hoy, como habíamos hablado en uno de los segmentos anteriores. ¿Qué debemos hacer? Ver dónde hemos faltado, reconocer nuestra falta, pedir perdón y hacer el compromiso de tratar con esa situación. Pero hay un factor muy importante que debemos desarrollar para ser buenos comunicadores. Cuando haya un conflicto, debemos atacar el problema y no a la persona. Generalmente, cuando se presenta una diferencia entre nosotros, tendemos a atacar a la persona y decirle palabras corrompidas, cuando lo que debemos hacer es ver cuál es el problema y cómo lo vamos a resolver, no empezar a culpar al otro por esa situación. ¿Qué tú me dices a esto, Eric? Le voy a ceder la palabra a Maggie. Maggie, está bien, está bien. Bueno, es algo difícil realmente, como tú separar una cosa de la otra, pero no es imposible con la gracia de Dios. Cuando tú te enfocas en el problema, o sea, estamos juntos los dos, aquí juntos, enfrentando ese problema, ya sea que hablaste de más, ya sea que hablaste de menos, ya sea que dijiste algo que no debiste haber dicho. Entonces, vamos a enfocarnos en eso y tú y yo salvaguardamos nuestra relación y volver al mismo punto, o sea, fallé,
pequé, dije lo que no debí decir, perdóname, y entonces la otra parte, extenderme la gracia para entonces estar en paz. Entonces yo creo que eso es una manera de tú enfrentar el problema y salvaguardar nosotros. Sí, porque nosotros. Si tú atacas la persona, entonces el problema se queda sin resolver y la relación se divide. daña. Hay una desunión, se da el aislamiento, no la unidad. Y mi motivación para hablar debe ser edificar. Yo debo ser un portador de aliento, de esperanza, de corrección en amor, de seguir la verdad en amor. Yo no puedo ser un mensajero de destrucción, de ofensa, división, de pleito, de división, de desesperanza. Es lo que hace Jesucristo con nosotros. Así es. Jesucristo ataca el problema, el pecado, pero nos ama y nos extiende el perdón una y otra vez. Y dice la Escritura, nadie se maltrata así su propio cuerpo. Si el otro es tu propio cuerpo, tú lo vas a cuidar como te cuidas a ti mismo. Porque al final, cuidando al otro, te cuidas a ti. Es que el punto está en no ver esa división. Nosotros no estamos aquí en una guerra de antagonismo. Nosotros estamos juntos con un fin común. Y esa idea de team, de fin común, de un solo cuerpo, tiene que primar. O sea, cuando yo ayudo al otro a salir de un problema, me estoy ayudando yo mismo. De equipo, tú dices. El equipo y viceversa. No vernos como dos que están alando para dos sitios contrarios, porque al final no vamos a llegar a ninguna parte. Es más sabio delante de Dios y es lo que Dios quiere, mantener la unidad. Ahora, para mantener la unidad hay que ceder. Y para ceder hay que tener esa conciencia de tu autonegación, de tú tratar de hacer lo mejor por causa del otro. Y aún que te duela más el pecado del otro que la ofensa que te hizo a ti, porque ¿quién eres tú? El problema de esa persona fue que pecó contra Dios. Y hay algo que los matrimonios tienen que trabajar, algo que se trabaja. Tú puedes tratar temas muy álgidos en paz, aprender a hacer eso. No importa la gravedad de un problema, la podemos hablar como estamos hablando ahora, porque nos entendemos más fácil. Ahora, esa es una práctica que lleva mucho trabajo y madurez. Vamos a sentarnos a hablar el problema. Es incómodo, pero vamos a sentarnos a hablarlo. Y hablar como estamos hablando ahora, ¿por qué hay que alterarse? Porque algo me molesta, sencillamente vamos a llevarlo a la mesa. Y no quiere decir que tú no tengas emociones, habrán emociones. Pero tú debes tratar de controlarlas, porque si no, nunca llegas a ningún lugar más que terminas ahondando el problema. Hay conversaciones que en vez de terminar el problema, lo que hace es que le ponen más problemas. Yo he oído que tú debes poder poner tus cartas sobre la mesa y dejarlas ahí. Y entonces retirarte y entonces dejar que las cosas se solucionen. Y entender que este equipo está aquí para representar esa comunicación de la Trinidad. Eso no lo podemos olvidar. Si perdemos eso de foco, entonces todo lo demás se pierde. Se va a pique, como decimos nosotros. Es así. Hay un factor más que es tener un oído atento, porque hemos hablado, ¿verdad? Sí, del hablar, pero nosotros somos poco dados a oír. Era lo que Eric decía al principio, que Eric decía que muchas veces el otro está hablando y ya yo estoy generando en mi cabeza cómo yo voy a responder y traer mi punto antes de que él termine de hablar. Y hay una serie de factores que ahí debemos tomar en cuenta. Debemos dejar que el otro hable sin interrumpirlo. Debemos prestarle toda nuestra atención. O sea, dejar a un lado el teléfono, la computadora, el periódico, la revista. Y debemos también, otro punto más, estar seguros que entendemos lo que el otro nos está diciendo. Muchas veces es bueno repetirle al otro. Entonces, lo que tú me quieres decir es esto. Sí, eso es lo que yo te quiero decir, para saber que estoy interpretando que yo soy correctamente lo que está pasando. Sí, que yo me he portado mal, así es. Eso es lo que te estoy diciendo. Y tú sabes que hay algo importante, que es que debemos, cuando nos están corrigiendo nuestras esposas, debemos cultivar ese deseo de oír con el mismo entusiasmo, porque lo están haciendo para nuestro bien. Es así. Y oír con la humildad de ser edificado. O sea, no como me están aplastando, no, me están edificando. Por eso que también es muy bueno como te lo dicen. Sí. Con la gracia, Palabras palabras de sabio.
Es algo que yo creo Pero que a ti siempre también, te lo dicen con gracia, déjate de cosas. casi, la verdad que sí, yo soy un hombre Bueno. dichoso en ese sentido. Bueno, Pero ha costado yo mucho. tenía otro aspecto en mi cabeza que yo, en lo personal, yo lo he aprendido más con mis hijos. Yo creo que a nosotros nos cuesta alabar, Afirmar a los afirmar demás. a los demás. Siempre tenemos un comentario negativo. Y a veces yo he recibido, y lo digo de mis propios hijos, pero yo no hice nada bueno o no hay nada. Y eso me ha puesto a mí como en guardia para saber que uno debe alabar más. Y me he dado cuenta que los frutos de alabar son increíbles con respecto a cuando tú tienes que decir algo negativo. Porque no siempre, ya tú vienes con... No, entonces tú le dices, no, yo venía a decirte que tú estás bonita. Y eso tiene Predispones. que ver, pero esa parte yo creo que faltó cuando hablamos, porque por un lado son las palabras corrompidas que debemos evitar, pero Efesios 4 dice que debemos hablar lo que edifica. Lo que edifica. Entonces Eso eso es lo cae mismo, dentro palabras que de la edificación, está el alabar, el afirmar a otros. Sí, Sí. palabras Palabras que que ministren. sanen, que Que- ministren, claro, que y den no gracia. solamente con tu esposa, con los demás. Sí. La gente es de la naturaleza humana y Dios lo hizo así. Le hace falta aliento. Por eso dice la Escritura, honra al que honra merece. Mira qué bien te quedó esto, qué bien lo hiciste, para que cuando tengas que decir lo contrario, tú digas, mire, yo te he alabado, pero la verdad es que esta vez no lo hiciste bien. Cometiste un error, entonces el oído está más atento. Pero hay veces que tú dices, ya otra vez viene otra vez con lo mismo, con el mismo látigo otra vez. Y hay matrimonios que se mantienen de látigo en látigo. Así es. Que tú no oyes una palabra suave. No, por ningún lado. que ese matrimonio es un ring de boxeo. Sí. Entonces, Hay una lucha continua y eso no debe ser así. Dios no lo diseñó para que fuera no, así. por eso es que la gente muchas veces está tanto en la calle. Sobre todo personas no creyentes que te dicen, yo no quiero llegar a casa. Claro que no quiere llegar a la casa porque lo que se va a encontrar es un problema, una palabra fuerte. Y en ese contexto debemos ambas partes hacer que no haya mejor lugar para estar que donde está el otro. Así es. No importa donde sea. Así Que es. tú anheles estar con tu mujer y tu mujer con tu marido. Como que esa primera unión, y eso tiene una repercusión que va más allá de nosotros. Mira, eso glorifica a Dios en un mundo que está contrario a eso. Eso es un ejemplo que a la sociedad la ayuda, la necesita. Y tercero, contribuye para una mejor formación de nuestros hijos. De la próxima generación. Y nuestros hijos a la vez contribuyen con la próxima generación. Son tantos los beneficios. De hecho, el mundo está pata para arriba porque ese tipo de elementos se han perdido. Y todo eso porque nos hemos olvidado que el punto central de nuestros matrimonios es la gloria de Dios. El matrimonio fue diseñado por Dios, Él tiene la patente de invención. Nosotros fuimos creados para vivir para la gloria de Dios y nuestros matrimonios, primariamente, Dios los diseña para que mostremos la relación de Cristo con su iglesia. Amén. O sea, aquí los protagonistas no somos nosotros. Así Ese es. es el punto. Así es. Y uno lo dice muchísimo cuando está hablando, eso, pero esa es la realidad. Todo lo que no glorifica a Dios en mi matrimonio no está bien. Fue diseñado para reflejar en la tierra la relación que algún día existiría entre Cristo y su iglesia. Te voy a decir algo, eso es un misterio. Dice Efesios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia, dice el apóstol Pablo. Mira, yo los otros días estaba meditando sobre algo parecido a eso. ¿Tú sabías que los hijos son verdaderamente carne de tu carne porque salen de ti? Sí. Y sin embargo, la relación que Dios manda no es con tus hijos de esa forma. así, es con la tu esposa. carne con tu esposa, que es alguien que vino, que tú ni siquiera tienes nada que ver con ella en un momento dado. Por eso debemos O no vivir. tenías que ver con ella en un momento dado. Por eso debemos vivir para la gloria de Dios y hacer todo lo que hagamos para que su nombre sea exaltado en nosotros. Y debe ser exaltado de la mejor manera a través de nuestros matrimonios. Amén. Tú puedes vivir para la gloria de Dios. Tú puedes tener un matrimonio que glorifique a Dios si entregas tu vida a Jesucristo y vives para Él y le das a Él toda la gloria que Él merece. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en el próximo programa.